Habíamos comenzado a revisar todo lo que es la unidad uno. Habíamos visto la definición de WAN desde el concepto de las PAM, de las LAN, de las MAN y hasta llegar a las WAN, y veíamos las tecnologías involucradas, que son algunas en capa de transporte, algunas en capa de red. Esto ustedes deben ubicarlo mucho mejor debido a que ustedes ya saben diferenciar cuál es capa de red, cuál es su capa de internet, en IP, cuál es capa de transporte, cuál es capa de enlace de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí en WAN es un poquito complicado porque empiezan a mezclarse las capas y algunos protocolos tratan en dos capas, trabajan en una capa, trabajan uno más arriba del otro, o uno que otro abarca uno más que el otro, ¿sí? Entonces, habíamos visto cómo funcionaban las WAN a través de sucursales, perdón, a través de una línea de transmisión dedicada dentro de una subred propia, puede ser propio de, de la red de esa empresa. Habíamos visto que podemos salir a través de Internet, ¿sí? Se crea a través de las redes de Internet, podía salir enlaces WAN a través de una VPN, una red privada virtual. Habíamos visto que podíamos arrendar la red de un proveedor de Internet y salir a través de líneas de transmisión que me ofrezca el ISP, ¿sí? Esto era la noción bastante básica. Vamos a ir entrando ya un poco más a detalles. Yo les había dicho que lean esto. Esto precisamente es bastante básico y bueno, será más que todo evaluado ya cuando haya la evaluación de la unidad, ¿sí? Por favor, prenderán sus cámaras para saber que se encuentran ahí. Si no, son más susceptibles a que les pregunte, ¿ya? Listo. Entonces, seguimos en este concepto de WAN más que todo para aclarar las tecnologías involucradas. Para hablar de WAN necesitamos un ciclo entero y necesitamos al menos 4 horas de clase a la semana, 4 a 6 horas de clase a la semana, presenciales, para comprender realmente WAN apenas una noción, ya apenas el inicio. Entonces vamos a ver lo más general, lo más por encima, pero quiero que me vayan entendiendo y que le vayan comprendiendo a la tecnología o a este tipo de redes, porque es un poco más como lo dice su nombre, es amplio, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros tenemos, primero, ¿qué es la WAN? Ya habíamos hablado que es una red de área amplia, y en esto veíamos que tenemos la LAN, lo cual ustedes conocen. Por ejemplo, teníamos un campus, el backbone, que es un núcleo de red. Teníamos edificios, precisamente con sus redes, con sus núcleos, y estas forman cada quien su LAN. Y estas necesitan salir hacia, por ejemplo, una branch office. ¿Qué es una branch office? ¿Alguna idea? Traducción en español, ¿ya? O quiero salir a un remoto usuario, o quiero salir a un telecommuter que le pone aquí, ¿ya? Quiero salir a una posición o un lugar donde está una telecomunicación o está conectándose de manera telemática, es decir, a la distancia. ¿Estamos? Entonces, tengo una parte de la LAN y otra parte donde se están accediendo los recursos. Hablamos del usuario, usted está accediendo a recursos como YouTube, como Facebook, como WhatsApp. Está pasando a través de la WAN y llegando hacia las LAN de los campus, por ejemplo, conectada a la plataforma universitaria o de edificios o de empresas, como podría ser un servidor del gobierno, un servidor de las mismas empresas de servicios, ¿ya? Entonces, sale obviamente de su casa, usted hace teletrabajo, usted de hecho está conectado a través digamos, no teletrabajo, pero de manera virtual, teleclases, que no sé si el término está acuñado, pero usted está conectado de manera telemática, sí, eso sí es el término correcto, a través de una WAN o a través de una MAN, que por ahí no habrá mucha diferencia, y conectada a otras redes LAN, ¿ya? Y obviamente el acceso, por ejemplo, que puede tener desde una oficina, averiguaron qué es branch office. Un sucursal me salió a mí. Una sucursal, exacto. Entonces imagina que está acá su empresa con su red interna y acá tiene una sucursal, físicamente separadas, pero yo necesito atravesar la red para que esto se vea como una sola empresa. Entonces la WAN permite eso. Entonces la WAN es todo lo que permite la interconexión entre redes de acceso y redes LAN empresariales. Estamos, ya habíamos hablado que cuando una empresa monta su propia LAN, hablamos de una red LAN empresarial. Entonces, la WAN es esta conexión, es esta la que permite pasar de una red de acceso, donde generalmente consumimos nada más contenido, subimos contenido, descargamos contenido, a lugares en donde está el contenido, a donde se genera el contenido y donde tiene que traerlo. ¿Estamos claros? Entonces, la WAN permite este enlace. ¿Estamos claros qué es la WAN? ¿Sí? Ahora, esto es algo tradicional, esta es la conexión de enlace a la WAN. Nosotros de alguna forma tenemos que acceder a la WAN.
Entonces, estas opciones de acceso están descritas acá. Nosotros podemos acceder a la WAN de manera pública y de manera privada. ¿Estamos? De manera privada, es decir, como que solo tenemos nuestra propia WAN, es para través de enlaces dedicados o de enlaces conmutados. De enlaces dedicados, esto ya está casi en desuso, pero son líneas arrendadas, ¿ya? Más que todo, la tecnología de acá abajo está en desuso. Ya vamos a ver cuál ha aparecido en lugar de esto de aquí. Están las líneas arrendadas que generalmente manejaban una tecnología que se llamaba TDM y manejaba tramas de datos E1, T1, T3, D3. Cuando se juntaba un T1 se formaba, bueno, uno más grande, un T2, un T3, y se enviaban estos datos de aquí a través de estas líneas heredadas, líneas dedicadas, es decir, solamente existía ese enlace y se enviaba a través de ello. Pero esto casi ya está en desuso por la velocidad que nos ofrecen las tramas de 1, las tramas T1, las tramas de 1, perdón, las de 3 y las T3, ¿sí? Casi esto está en desuso, a pesar de que aún todavía existen las líneas heredadas. ¿Estamos claros? Perdón, las líneas arrendadas. Ya vamos a ver cómo se han aparecido estas líneas arrendadas. Y mientras quien vamos hablando de esto, si puede google o si puede piense en su mente, ¿qué son la fibra oscura? ¿Sí? ¿Qué tiene relación con estas líneas arrendadas? Ya vamos a ver dónde aparece la fibra oscura. Entonces, en la misma situación de redes privadas, tenemos redes que son conmutadas, las ya desaparecidas también, conmutadas por circuitos, y unas que todavía existen, o bueno, que existen de hecho, que son las fuertes, la conmutada por paquetes, que note que son redes privadas, pero conmutadas a través de paquetes. Conmutadas por circuitos, ya habíamos hablado de redes de este tipo, que son las PSTN y las ISDN. ¿Alguien tal vez las siglas? Que me dé viendo, por favor, rapidísimo. PSTN, ¿ya? Public Switch. Rapidísimo, chicos. Necesito despiertos. Dice la red telefónica pública conmutada. Ya, en las siglas en inglés. No me sale. Ya, las siglas en inglés me dicen Public Switch Telephonic Network. ¿Estamos claros? Lo que dice la compañera, red telefónica pública conmutada. ¿Estamos claros? ¿Ya? O bueno, por ahí el orden de las palabras. Pero era la red telefónica, la red de teléfonos, que a través de circuitos conmutados, usted podía salir a través de Internet, pero podría salir a través de la red hacia otro terminal, hacia otro punto. ¿Estamos? Esto era bastante típico en la telefonía. Si ustedes se recuerdan, tal vez hace años, no sé si se acuerdan cuál era el proceso, por ejemplo, para hacer una llamada con salida internacional. ¿Alguien se acuerda? ¿O ya habíamos hablado de ese tema? No, no hemos hablado del tema, pero ¿alguien se acuerda? Nadie. ¿Cómo hacen una llamada internacional? ¿O cómo Bueno, hacen? antes, profe, se decía que, digamos, cuando se quería hacer una llamada, era como que iba a las cabinas, todo eso, y tenía que esperar un cierto tiempo para que se logre la conexión Ya, al otro país. perfecto, ya. Más o menos eso. Si ustedes han visto en películas, caricaturas antiguas, generalmente llaman y dice, operadora, conécteme con tal persona, operadora, conécteme con, ¿ya? Entonces ese conécteme era la conmutación de circuitos. Existía realmente una operadora física que ya sea que manejaba un circuito físico o un circuito digital, pero por ejemplo le conectaba a su línea telefónica o a la línea de las cabinas que mencionan, le conectaba con el enlace internacional. De modo que esperaba que se haga el enlace, se establecía la llamada y le decían a usted, puede ahora marcar el número. Marcaba el número, expresaba que es enlace, decía, está en la llamada y le permitían hacer la llamada internacional. Obviamente usted colgaba y se cerraba, se suponía o ya se sabía que terminó el enlace. Entonces era conmutación de circuitos. Note que no era automático, no es que el camino usted lo desconocía, no, sino el camino lo tenían que definir para que usted logre salir hacia otro punto. Como le dije, esto era propio de la telefonía. Me da averiguando, por favor, rapidísimo, qué es ISDN. Según Internet, red digital de servicios integrados. Ya, las siglas en inglés, por favor. Integrate. No salen, profe, salen solo en español. Ya, déme poniendo ISDN, WAN. Y le va a salir en inglés. Es Integrated Service Digital Network. ¿No? Integrate Service Digital Network, ¿ya? Red digital de servicios integrados. ¿Estamos claros? Entonces note que aparecían estas, ISDN de hecho era una evolución de PSTN que era más analógica, esta ya era un poco más digital. Entonces era el proceso de la WAN conmutada. Como les dije, estas dos tecnologías ya casi en desuso. Déjenme irles marcando. No es que no existan, pero casi en desuso. Estas de aquí y estas de acá. ¿Estamos claros?
En conmutada, lo que estamos actualmente o lo que más ha primado al día de hoy es la conmutación por paquetes, ¿ya? Y en la conmutación por paquetes, que de hecho esto quería que ustedes lean el día domingo, el día sábado, y por ahí se distrajeron y ni siquiera leyeron el punto, leer sobre qué era Frame Relay y qué era ATM, cuando proyectamos en las diapositivas. Frame Relay y ATM casi son tecnologías también ya desaparecidas. Frame Relay, sí, desaparecido. ATM, más o menos. ATM todavía por ahí usa, algunas redes usan ATM, pero también ya está por desaparecer. Lo que actualmente rige es Metro Ethernet, ¿ya? Pero Metro Ethernet está más que todo para las MAN, ¿sí? Es decir, es una tecnología que enlaza a las MAN, pero hace parecer como que fuera un enlace de las WAN, porque si usted nota, digamos que usted quiere comunicarse para, por ejemplo, esta llamada, ¿ya? No es que estamos saliendo directamente de la WAN internacional, sino estamos en nuestra área local, en nuestra área metropolitana, que estaría cubierta por la MAN. Entonces, Metro Ethernet permite esta alta velocidad a través de la MAN, pero también tiene asociación o nos permite, como decía, es una red de acceso o una opción de acceso hacia la WAN. Y la otra que nos permite enlazar o acceder a la WAN es MPLS, que esta está fuertemente posicionada actualmente, a pesar de que no ha quedado en desuso, pero está siendo absorbida por otra o siendo mejorada por otra tecnología. Y en cuanto a la red pública, a la WAN de manera pública, usted lo puede acceder a través de Internet, ¿sí? Ingresa a través de lo que se conoce como banda ancha o VPNs. ¿Qué era VPNs? Esto ya habíamos hablado. ¿Qué era una VPN? Castro. Profe, a ver, una VPN era... Las siglas al menos. Aramillo, ¿qué es una VPN? De áreas Era virtuales. Virtual Private Network. Perfecto. Virtual Private Network. Red privada virtual. ¿Estamos claros? ¿De qué servían las VPNs? ¿Alguien ha usado VPNs aquí? ¿Ideas? Ah. ¿Alguien ha usado? Yo sí he usado VPN para simular como que estás en otro país. Perfecto. Entonces, note que el compañero se ha conectado a través de una VPN. Estando en su casa, se ha conectado, por ejemplo, a un servidor de Estados Unidos. Se ha enlazado a través de una red privada virtual a Estados Unidos y él aparece como que estuviese en Estados Unidos bajo una IP de Estados Unidos, ¿ya? De este modo, él, por ejemplo, puede acceder a cierto contenido que quizás está habilitado solo para ese país, puede acceder a una página que quizás también está habilitada solo para ese país, etcétera. Esa es uno de los usos de las VPNs. Otro de los usos es que se ve como una red única, si es que usted tiene recursos allá y usted está tratando de conectarse acá. Por ejemplo, a veces a través de Internet creamos VPNs, y esto vamos a tratar de practicar a ver si funciona, bueno, más que si funciona, qué uso le damos, que podemos conectarnos a través de VPN, conectar todos ustedes como estudiantes, o dos computadoras al menos como estudiantes, pueden conectarse a través de una VPN y que el uno vea los recursos del otro como si fueran propios, como si estuviese conectado inmediatamente al lado, a través como si estuviera casi como una LAN, ¿sí? Entonces, eso es una VPN. Usa los recursos de banda ancha o usa la tecnología de broadband que se conoce, que es banda ancha, y en estas tenemos tecnologías DSL que no prolifera demasiado, pero es tecnología DSL que más que todo esta está utilizada en redes inalámbricas un tanto, bueno, en redes de telefonía. El DSL, bueno, parte en la cuestión de Internet. Si ustedes se han fijado, el Internet que teníamos antes era ADSL o VDSL, en cable, a través de suscripción, y en cuestiones inalámbricas a través de banda ancha. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto más que todo hablamos de las redes de acceso, en especial las de acá abajo, cómo accedemos hacia WAN, ¿sí? Entonces, por favor, téngale en cuenta esta distribución de cómo están las tecnologías y dónde está cada uno, ¿ya? Eso luego nos va a servir para diferenciar algunas cosas que han cambiado y algunas cosas que van siendo iguales, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la parte de la WAN, déjenme ver qué, ya. Entonces, tenemos ahora las tecnologías de acceso WAN, ¿sí? Arriba veíamos cómo están las opciones de acceso, que básicamente también son las tecnologías. Aquí estamos ya un poco separando las tecnologías, poniendo el caso de que estamos atravesando a través de un ISP, ¿sí? Por ejemplo, un Internet Service Provider, ¿sí? Un proveedor de servicio de Internet. Nos note que esta viene a ser la WAN, o esta armaría la WAN. ¿Y cómo accedemos a ello? Tenemos aquí los distintos elementos. Por ejemplo,
Tenemos a través de línea telefónica, que es DSL. Aquí está ejemplificado lo que hablábamos hace un momento. Note que casi nadie ahora tiene ya internet por línea telefónica, es más fibra óptica. Cable coaxial, no sé si se acuerdan, antes venía internet, por ejemplo, le daba TV Cable o todos estos que le ofrecían televisión por suscripción, le daban internet también. Entonces ellos le traían a través de un cable negro, un cable coaxial, y le daban también internet. Entonces ellos eran a través de tecnología DSL, ¿sí? Con distintas variaciones, ADSL, VDSL, A+, o ADSL+, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces, otro de las tecnologías que, como le dije, casi en desusos, las ISDN, ¿sí? Que casi ya no aparece mucho por en especial este uso de línea telefónica. Otro de los que podemos acceder es a través de satélite, utilizado por ciertos enlaces, a través de un módem satelital. La otra es una línea arrendada que me dice que se conecta a través de T1s, ¿ya? Pero veíamos que T1s ya no tiene la velocidad suficiente para permitir estos enlaces de banda ancha. Y acá tenemos la fibra óptica, o bueno, fibra oscura. No se llama fibra óptica, sino fibra oscura. Ya vamos a hablar de eso. Los enlaces inalámbricos, habíamos visto que, por ejemplo, WiMAX nos permitía conectarnos a través de un enlace inalámbrico a un ISP. Alguien que me diga algún enlace o alguna tecnología de enlace inalámbrico en la cual yo salga, por ejemplo, de mi edificio hacia mi proveedor de Internet. Algo típico en la telefonía móvil. ¿Qué tecnología me permite salir desde su casa, por ejemplo, o desde cuando usted está conectado en un centro comercial hacia Internet, hacia la WAN o hacia la MAN, que va por ahí mismo la tecnología? Y habíamos hablado. ¿Alguien se acuerda de esto de aquí? ¿No? Las, ¿Ya? ¿Cómo se llama esa tecnología exactamente? El 4G, profe. Ya, 4G, pero tiene otro nombre. Todo esto engloba otro nombre de tecnología. La telecomunicación. Algo así. Sin inventarse. ¿Ya? ¿Han escuchado este término, LTE? Déme googleando rapidísimo, LTE, que es en español y en inglés. En inglés es Long Term Evolution. ¿Ya? Evolución de largo término o de término largo, largo término. ¿En español lo encontraron, tal vez? Evolución a largo plazo, dice. Perfecto. La traducción mucho mejor, no tan textual, sino ya como concepto, perdón, es evolución de largo plazo, de largo término. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la evolución ya actual de las redes móviles que se conectan a través de enlace inalámbrico. No es que haya un cable desde su celular hacia un proveedor de Internet, ¿no? Y le da velocidades bastante altas. Cuando han estado conectados en 4G se van a dar cuenta que la velocidad es bastante significativa en comparación, por ejemplo, a 3G. Y esta tecnología actualmente sí la tenemos en algunos lugares, en algunas ciudades. La que no tenemos es, por ejemplo, 5G, pero 5G tiene el mismo concepto de enlace inalámbrico. Y el último acceso, que es a través de cable, que puede ser a través de Ethernet, a través de alguna tecnología cableada, que aquí queda abierto, que por ejemplo puede ser fibra óptica, ¿sí? Que es lo que estamos utilizando actualmente para salir a los ISPs. ¿Estamos claros? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Listo. Solo dibujitos y conceptos en esta parte de aquí. Entonces, listo. Viene la parte de un poco de texto, ¿ya? Deme leyendo, por favor, los dos primeros puntos, Illescas. Ya, cuando un proveedor de servicio WAN recibe datos de un cliente en un sitio, debe enviar los datos al sitio remoto para la entrega final al destinatario. En algunos casos, el sitio remoto se puede conectar al mismo proveedor de servicio que el sitio de origen. En otros casos, el sitio remoto se puede conectar a un ISP diferente y el ISP de origen debe transmitir los datos al ISP conectado. Ya, perfecto. Hasta ahí la idea. Note que es evidente, es claro esta situación y es lo que estamos hablando un tanto. Yo les decía, usted tiene, por ejemplo, distintos ISPs, ¿ya? O usted tiene distintos servicios que demande la red. Y, por ejemplo, me dice que, bueno, simplemente esto es básico, lo que recibe o lo que ingresa en una WAN tiene que entregarse hacia un destinatario. ¿Estamos claros? Me dice, algunas veces el sitio remoto puede estar conectado al mismo proveedor de servicios. Por ejemplo, puede que nosotros en esta llamada todos estemos conectados a Etapa o algunos estén conectados a NetLife. Entonces, los que estamos conectados a Etapa, note que la comunicación tiene que estar saliendo de un servidor, de un cliente conectado a Etapa a otro cliente conectado a Etapa. Entonces,
Me dice, el sitio remoto puede conectar a un mismo ISP, ¿ya? Que el sitio de origen, y en otros casos, el sitio remoto puede conectar a un ISP diferente, ¿ya? Entonces, el ISP de origen, el proveedor de servicios de origen, tiene que conectarse y transmitir al ISP donde se va a conectar el receptor o donde está conectado el destinatario. ¿Estamos claros? Listo. Deme leyendo los otros dos, por favor, Guzmán. Las comunicaciones de largo alcance normalmente son esas conexiones entre ISP o entre sucursales en empresas muy grandes. Las redes de los proveedores de los servicios son complejas. Constan principalmente de los medios de fibra óptica de un ancho de banda elevado, que usan el estándar de red óptica síncrona, SONET, o Sí. de jerarquía digital síncrona, SDH. Estos estándares definen cómo transferir diverso tráfico de datos, voz, video y video a través de fibra óptica mediante láseres o diodos emisores de luz LED por grandes distancias. Ya, precisamente hasta ahí. Lo que habíamos visto, estas redes son muy complejas, son redes de largo alcance cuando los ISPs en especial están remotamente, y hablamos de que esto puede ser conexiones entre diferentes ISPs o empresas muy grandes. Entonces, las redes de los proveedores, los que trabajan en la WAN, constan principalmente de medios de fibra óptica. ¿Sí? La gran mayoría de la WAN actualmente está conectada a través de fibra óptica. ¿Estamos claros? De un ancho de banda elevado. El ancho de banda es precisamente lo que me permite la velocidad y la tasa de datos. Por ejemplo, me dice SONET. Deme googleando, por favor, las siglas de SONET. Es una red óptica O sea, no le da síncrona. siglas de significado. Si usted le ve en inglés las siglas, y por eso es importante que entienda esto, es Synchronous, esa palabra no le pronuncio bien, ya, sincronía, optical, network. ¿Estamos claros? ¿Ya? Synchronous optical network, ¿sí? Lo que le dice acá, red óptica sincronizada. Y existe este estándar y existe el otro, que es SDH. Y SDH, si usted le googlea, le dice algo similar, Synchronous Digital Hierarchical, que es sincronía digital jerarquizada o jerarquía digital síncrona o sincronizada, como quiera traducirle usted, ¿ya? Ahora, estos estándares lo que me hacen es permitirme mandar todo el tráfico, datos, voz, video, etcétera, a través de fibra óptica, mediante láseres, sí, mediante luz, básicamente. Usted haya visto la fibra óptica en su casa, cuando se rompe va a salir un haz de luz en una esquina. Usted va a saber que ahí tiene que pedir servicio técnico, ¿sí? Diodos emisores de luz, y estos permiten, gracias a la fibra, viajan grandes distancias, ¿ya? Hay algo importante aquí, únicamente para tener en cuenta, es que SONET no es tan diferente de SDH, no son diferentes, ¿estamos claros? SONET es el estándar de la ANSI. La ANSI es la institución, digamos, la organización de estandarización para Estados Unidos, mientras que SDH es un estándar de la ETSI, que es internacional europeo, y la ITU, que es internacional. ¿Estamos claros? Lo que dice con base en Europa. Y ambos son básicamente iguales, ¿sí? Por ahí cambian ciertos conceptos, pero a la final ambos son iguales. Por lo que con frecuencia usted va a escuchar esto de aquí, SONET, SDH. ¿Estamos claros? ¿Sí? No es que sean dos tecnologías unidas, sino que son dos tecnologías que la una tiene un nombre en Estados Unidos y la otra tiene otro nombre en la parte internacional y europea. ¿Estamos claros? Estas son más actuales que una tecnología llamada PDH, que era Plesíncrona Digital Hierarchy, o jerarquía digital plesíncrona, es decir, casi sincrónica, que obviamente fue ya absorbida o tomó más presencia SDH. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, con eso vemos que más que todo la WAN está conectada por fibra óptica. ¿Cómo trabaja la fibra óptica? Precisamente está aquí, y la tecnología que me permite transmitir a través de fibra óptica se llama DWDM, ¿ya? Aquí les he puesto las siglas, Dense, Wavelength, Division, Multiplexing. Traducción, nuestro inglés no es bueno, pero se defiende bien. ¿Cuál es la traducción de esto de aquí? Multiplexación por división de onda densa, ¿sí? O multiplicación densa por división de onda. ¿Estamos claros? Entonces me dice, un avance más reciente en fibra óptica es esto de aquí. Gracias a esto hemos logrado poner, o esto es lo que manda actualmente la tecnología, hemos logrado poner todas las fuentes, por ejemplo, datos, voz, video,
servicios, etcétera, ponerlos en un solo haz de luz o en varios haces de luz, pero de cierta manera en una sola fibra, ¿ya? La fibra mueve por el núcleo quizás una onda, por la parte externa otra, de una polarización la una, de otra polarización la otra. En especial esto lo que le dice por multiplexación por división de longitud de onda. Entonces, ¿qué hablamos de longitud de onda? Hablamos de diferentes longitudes de onda que ponemos aquí. Y cuando esto sale después de la fibra óptica, obviamente se desfasa, se divide a través de sus longitudes de onda y usted recupera lo que ingresó en un solo cable en la fibra, 4 fuentes, luego recupera en 4 destinos. Entonces estamos logrando poner varios canales de comunicación a través del mismo canal físico, canales de, hablamos digitales o hablamos de señales, en un mismo canal físico y luego recuperarlos a la salida. Eso es lo que hace DWDM, ¿sí? Multiplexación por división de longitud de onda. Es decir, por cada longitud de onda yo puedo mandar cierta información. Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace DWDM? Deme leyendo, por favor, las 3 primeras. Habilita comunicaciones bidireccionales a través de un hilo de fibra. Puede multiplexar más de 80 canales de datos, es decir, longitudes de onda diferentes en una única fibra. Cada canal puede transportar una señal multiplexada de 10 gigabytes por segundo. ¿Ya? Listo, note que las características de ello no te necesitan mucha explicación. Comunicación bidireccional de ida y vuelta debido o gracias a las diferentes anchos de longitud de onda, lo que decía, por longitud de onda, ¿ya? Puede multiplicar más de 80 canales de datos, es decir, más de 80 longitudes de onda puestas en la misma fibra. Por eso es que usted cuando recibe fibra óptica, no es que usted vea que tiendan un cable que contenga miles de fibras, no, sino tiene pocos hilos. Cada canal puede transportar una señal multiplexada, es decir, una señal que está mezclada, pero a la vez se la puede recuperar luego, cada uno de al menos 10 gigabytes por segundo. Esto difiere mucho por el tipo de fibra, por algunas cuestiones, pero de manera aproximada, de manera general, podemos decir que cada canal puede transportar 10 gigabytes por segundo. Si usted nota, lo que llega a su casa es apenas... ¿Cuánto llega a su casa? Un canal de 50 megabits por segundo, ¿estamos claros? Entonces note que la fibra óptica basta y sobra para dar una red de acceso, que es lo que es el internet en su casa. ¿Ya? Deme leyendo las otras 3, Vishnay. Asigna señales ópticas entrantes a longitudes de onda de luz específicas, es decir, frecuencias. Puede ampliar longitudes de onda para mejorar la intensidad de la señal. Admite los estándares de SONET y SDH. ¿Ya? Entonces, otras de las características es que las señales ópticas entrantes son asignadas a longitudes de ondas específicas. Bueno, esto simplemente es redundante, es decir, maneja ciertas frecuencias o distintas frecuencias para las ondas de luz. Lo que me dice es que puede amplificar estas longitudes de ondas para mejorar la intensidad de la señal. Por el mismo cable, como estoy mandando 2 señales, puedo yo enviar la misma señal por 2 de los enlaces, por 2 de los canales. Como las señales son las mismas, de cierta manera se vienen a sumar y yo puedo amplificar la longitud de estas ondas. Entonces puedo hacer que llegue más lejos, que se atenúe menos. La luz, de hecho, sufre una atenuación bastante reducida, digamos así, a través de la fibra, pero yo puedo amplificar la onda por sí para mejorar la intensidad de la señal. Y admite los estándares de SONET y SDH, ¿sí? SONET y SDH no son fibra óptica, por si acaso. SONET y SDH son tecnologías que me permiten, digamos, acomodar los datos para ponerlos en fibra óptica. ¿Estamos claros? Listo, entonces, la última parte de esto, lo que busca es que ustedes se den cuenta cómo trabaja WAN y cómo WAN se va adaptando, o las redes WAN, se van adaptando a las distintas situaciones que va pasando. Por ejemplo, WAN originalmente, aquí tengo una imagen de referencial de Cisco, que habla de que la tecnología Cisco se adapta para las nuevas tecnologías emergentes. La WAN originalmente ha predominado durante mucho tiempo y no se ha concebido ningún otro paradigma que reemplace a WAN, o más que una tecnología a estas redes de área amplia, ¿sí? Pero ciertas tecnologías emergentes hacen que WAN se vaya viendo de manera distinta. Entonces, si usted nota, todas las líneas rojas es la WAN tradicional, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que en cierto momento va a empezar o empieza a haber una separación de WAN y otros servicios, como por ejemplo banda ancha, broadband, en donde, por ejemplo, este es un entorno que
que se preveía hace años y que de hecho ahora en la pandemia lo evidenciamos, que necesitamos redes que me aíslen de la WAN quizás y yo llegue a teletrabajo. Por ejemplo, teletrabajo desde casa. Están todos estos elementos de red y no exactamente a través de la WAN, sino a través de banda ancha, yo llegue a la oficina, llegue a los servidores, etcétera, ¿ya? Entonces, note cómo WAN ha tenido que irse adaptando para no albergar todo, sino también quizás trabajar paralelamente con otras redes que se le llama banda ancha, pero que en general siguen siendo parte de la WAN, ¿sí? Entonces, como les decía, esto va a irse adaptando y nosotros estamos viendo lo más básico y en ello pretendo que entiendan lo más básico del funcionamiento de WAN o de las tecnologías involucradas para que luego incluso ya en ejercer su carrera o en su especialización, cualquier situación ya laboral, académica, usted vaya adentrándose en estos temas o vaya profundizando de acuerdo a lo que necesite. Cualquier duda, por favor, me dice. Listo, debe leyendo WAN. Por ahí había alguien que entró recién. Mejía, no entró recién, pero deme leyendo, por favor. Además, los dispositivos de la capa física WAN requieren protocolos de capa de enlace de datos para establecer el enlace a través de la línea de comunicación desde el envío al dispositivo receptor. El otro también. Sí, por favor. Protocolos de capa de enlace de datos define cómo se encapsulan los datos para su transmisión a sistemas remotos y los mecanismos de transferencia de los marcos resultantes. Una variedad de diferentes tecnologías como RDSI, Delali, ATM se utilizan. ¿Ya? Y esto por ahí, ¿ya? Esta es una bibliografía un tanto antigua, ya la actualizaré apenas vuelva a revisar estas diapositivas y les suba, o si no les mandaré con ustedes, pero quiero que esté claro que RDSI, que ustedes ya averiguaron, que era Red Digital de Servicios Integrados, ya, aquí están las siglas en español, ¿sí? Red Digital de Servicios Integrados, ustedes lo averiguaron como ISDN, ¿sí? Entonces, note que es la versión en español, como dije, bastante descontinuado por usar líneas telefónicas. Frame Relay también descontinuado por líneas telefónicas. Y ATM más o menos tiene presencia aún, pero igual casi descontinuado. ¿Cuáles son las tecnologías que rigen? Ya vimos hace un momento, rigen especial MPLS, LTE como tecnologías de acceso. ¿Estamos? Bueno, MPLS como tecnología en WAN y MPLS como tecnología de comunicación en las WAN y LTE como tecnología de acceso, ¿sí? La idea de esto es que ustedes diferencien que hay tecnologías o dispositivos o estándares que trabajan en capa física y otros que trabajan en capa de enlace, ¿estamos claros? En capa de enlace nos decía, trabajan RSID, Frame Relay, etcétera, pero estos ya vamos a ver que, chao, ¿sí? En capa física, de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar, ¿qué hablaba de capa física? ¿Qué elemento o qué tecnología hablábamos de capa física? Esto de aquí, ¿sí? Esto es capa física, básicamente. Si usted nota, capa física es, en pocas palabras, cómo los datos van mecánicamente o eléctricamente o de manera óptica de un lado a otro, ¿sí? Por favor, acordarse de las capas del modelo OSI, 7 capas, y qué engloba cada uno, qué hace cada uno. Y por eso ahora vamos a hablar de los protocolos de capa de enlace, o bueno, los que relacionan capa de enlace. No es que específicamente están en capa de enlace, sino que también trabajan con capa de enlace, ¿ya? En esta situación aparece lo siguiente, y esto quiero que le preste bastante atención porque esto es lo que vamos a estar trabajando después. Usted tiene, por ejemplo, que normalmente se conectan a través de enlaces dedicados, como lo puede ser, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Esto es un enlace dedicado o lo que se conoce como un enlace punto a punto, ¿ya? El enlace punto a punto es, si bien hablemos de una capa física, el hablar de punto a punto, ¿ya? Pero realmente es el protocolo que trabaja, está en capa de enlace. Los protocolos de estos, Data Link Protocol, lo que él dice, capa de enlace protocolos, aquí se mencionan solo dos, pero bueno, son los dos más válidos, digamos, en este caso, que son TPP o PPP y HDCL, ¿ya? Si usted le busca a PPP, déme buscando las siglas así, PPP, WAN, póngale. Protocolo punto a punto. ¿Ya? Y más que todo, la P es de protocolo.
Point-to-point protocol, ¿sí? Protocolo punto a punto. Lo que le dice conecta punto a punto. ¿Estamos claros? Ya vamos a ver algunos detalles de eso. Y Cisco HDCL es un protocolo propietario que permite la misma situación punto a punto, pero solo entre router Cisco con router Cisco. ¿Estamos claros? Cisco HDCL es propietario solo de Cisco a Cisco y PPP para routers de distintos fabricantes. ¿Estamos? La cuestión de capa de enlace, protocolos de conmutación de paquetes, por ejemplo, usábamos X25, Frame Relay y ATM, y les decía que estos están desaparecidos. ¿Estamos claros? ¿Cuál será entonces el que quedó en vez de ellos? ¿Ideas? Ya, habíamos hablado MPLS. Ya. Básicamente IP MPLS. ¿Estamos claros? Sí. Siempre que vean esta cuestión de X25, Frame Relay y ATM, todo esto quedó reemplazado por IP MPLS. ¿Ya? IP MPLS dio surgimiento también a las VPNs, Virtual Private Networks. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que permite el enlace de un elemento a otro. Y note que hay una nubecita precisamente porque no es un enlace punto a punto como está aquí. No es directo, sino existen un montón de elementos internos que permiten el enlace a través de conmutación. ¿Estamos claros, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Y el otro, Data Link Protocol, o protocolo de capa de enlace, ya, notará que IP MPLS no es un protocolo realmente de capa de enlace, es un protocolo de capa 3, de capa de Internet, ya. Pero también hace el trabajo de enlace. ¿Estamos claros? Ya vamos a ver cómo trabaja o dónde nomás trabaja este de aquí. Y lo último que teníamos, que también desaparecido, no muy usado, desaparecido, podría decirse, los circuitos conmutados. ¿Estamos claros? O conmutación de circuitos. Que habíamos hablado que es a través de las ISDN. ¿Qué eran las ISDN? Integrated Service Digital Network. ¿Sí? Red digital de servicios integrados. ¿Estamos claros? Sí. Lo que igual hablábamos que es una red digital de servicios integrados que usaba telefonía. Entonces, esto casi ya no está utilizado. Pero por ahí puede estar en uno que otro. Pero ya circuitos conmutados no se usa. Ahora la boga o lo que rige a nuestra tecnología son los paquetes conmutados. ¿Estamos claros? Lo que le dice aquí, por ejemplo, X25 usaba este protocolo, la APB, ISDN en el puerto, en el canal D, que esto sí nos podemos estudiar, usaba el LAPD, ¿ya? Frame Relay usaba el protocolo llamado LAP-PF. Cisco utiliza el HDCL, que como este sigue vivo obviamente porque es de Cisco a Cisco, aunque ya existen otras tecnologías también que implementa Cisco. Y Point to Point, que sería la conexión serial de Switch One, ¿ya? Aquí ha modificado un poco, pero también está ya desapareciendo. Lo que más tenemos ahora es esto de aquí, MPLS. Esto sí tenemos aún, pero por la situación de que empezó a aparecer la fibra óptica y la fibra oscura. ¿Estamos claros? Entonces, note que estas dos tecnologías son las que sobreviven, digamos, al día de hoy. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, por favor, ya digo, con en especial atención a las tecnologías actuales, a las tecnologías desaparecidas, por conocimiento, por si alguna vez le hablan el tema, por si alguna vez se choca con algún elemento de tecnología tan antigua que le toca configurar, debe saber al menos de qué trata esa tecnología y obviamente a quién relaciona en protocolos y en tecnología como tal. ¿Ya? Listo, pasemos a lo demás. Tratemos de acabar. Entonces, ¿qué es PPP? Que lo decimos que todavía lo utilizamos y de hecho esto es lo que vamos a estar simulando. Nosotros vamos a estar conectando routers y configurando enlaces punto a punto. ¿Estamos? Entonces me dice, HDCL es un método de encapsulamiento. Como dijimos, son protocolos de capa de enlace, ¿sí? Data Link Protocols, de capa de enlace de datos. Entonces, lo que hace la capa de enlaces es encapsular el contenido, ¿ya? Para mandarlo luego en tramas de datos, hablamos de, bueno, no en tramas, sino en datos, ya sean ópticos, ya sean eléctricos, o señales, para enviarlas a través del medio, o a través de la capa de acceso al medio y la capa física. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, la capa de enlace de datos tiene a PPP para realizar la encapsulación o HDCL, que este es usado solamente en routers Cisco. ¿Estamos claros? No se confundirá. HDCL hace casi lo mismo que PPP, pero este es propio en routers Cisco, es privativo, tiene sus ventajas propias, y PPP
En cambio, es para routers de distintos fabricantes. ¿Estamos claros? Eso lo especifica la siguiente diapo. Deme leyendo los dos primeros, por favor, Jaramillo. Uno de los tipos más comunes de conexiones WAN es la conexión punto a punto. Se utilizan para conectar las LAN, para dar servicio a las WAN del proveedor y para conectar segmentos de LAN en una red empresarial. Una conexión de LAN a WAN punto a punto también se conoce como una conexión serie o conexión de línea alquilada, porque las líneas se alquilan a un portador, generalmente una compañía telefónica, y se dedican para su uso por la empresa arrendataria. Por la empresa arrendataria líneas. De líneas. Las empresas pagan por una conexión continua entre dos sitios remotos, y la línea es continua, activa y disponible. Ya, mil disculpas, ahí está traducido de documentos que vienen en inglés y por ahí se me van algunas de las palabras. ¿Estamos? Entonces, note que PPP, triple P, es de lo más conocido. Sí, esto estamos hablando, no está el título acá, pero estamos hablando de PPP. ¿Estamos claros? Sí. Es uno de los tipos de conexión WAN punto a punto que más, y en especial para esto, dice, para conectar, notará bien esto, para conectar las LAN, para dar servicio a las WAN, ¿ya? Note que esto es predominante, conectan las LAN con las WAN. Y para conectar segmentos de LAN, pero ¿en dónde? En redes empresariales, es decir, en una red empresarial conectan directamente las LAN. Entonces, por eso sirve la PPP y la conexión LAN a WAN, que es un punto, se le conoce como conexión serie, o conexión en línea alquilada, o línea arrendada, le llamo, ¿sí? Porque estas líneas obviamente se arrendan. Aquí esta bibliografía es un poco histórica, siempre habla con el tema antiguo, pero ahora generalmente ya no se arrienda a una compañía telefónica. Antes las líneas telefónicas tenían la infraestructura de red, pero ahora a quien arrendamos generalmente es a un ISP, a un Internet Service Provider, un proveedor de servicio de Internet. Él va a tener las líneas, ¿estamos claros? O, bueno, un proveedor de servicio de red. Y se dedican por su uso para la empresa arrendataria, es decir, la uso. Las empresas pagan por esta conexión para mantener conectados los dos sitios remotos. La línea es continua, es activa y está disponible. ¿Estamos claros? La comprensión de estos vínculos de comunicación punto a punto, cómo funcionan para dar acceso a las redes WAN, es importante para la comprensión global de cómo funcionan, en cambio, las WAN. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que entender cómo funciona PPP para entender cómo funcionan las WAN. ¿Estamos hasta ahí? Pasemos a la otra. Entonces, PPP, como lo ven acá en la gráfica, habíamos hablado de que es un protocolo de enlace punto a punto o punto a punto protocolo, que es multiprotocolo para LAN a WAN y maneja TCP/IP. ¿Estamos claros? Se puede utilizar a más de par trenzado, líneas de fibra óptica y transmisión por satélite. PPP es el transporte, proporciona también transporte a través de ATM, pero ya habíamos hablado de que ATM está quedando ya un poco descontinuado, ¿ya? Que ya casi no hay mucho de esto de aquí. Fran Relay casi tampoco, y por eso lo puse en rojo RDSI, Red Digital de Servicios Integrados, que era el ISDN, tampoco, ¿ya? Lo que sí existe ahora son los enlaces ópticos, ¿estamos claros? Que ya habíamos visto que esto en capa física, capa de enlace, o que capa de acceso al medio, trabaja a través de SDH y SONET. En las redes modernas, la seguridad es una preocupación y PPP permite autenticar a través de Password Authentication Protocol y la más efectiva, que es protocolo de autenticación por desafío mutuo. Por favor, darán revisando estas siglas en inglés cuando ustedes tengan, ¿sí? Tiempo, PAP y chao, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace PPP, o eso es para lo que me sirve. HDCL es el método en cambio de encapsulación por serie, es decir, igual que PPP, pero por defecto para Cisco's router. Es un tipo de protocolo adicional propio de la versión Cisco HDCL, que es propietario. Por favor, darame averiguando, y esto le de preguntar, ¿qué significa HDLC? ¿Sí? Es propietario, ¿ya? Solo puede funcionar en dispositivos de Cisco. Tendrán claro esto de aquí. HDCL, cuando configuremos, esto va a trabajar solo entre dispositivos Cisco, ¿ya? Sin embargo, si se necesita conectar un router que no es Cisco, entonces, ¿qué debo utilizar? Debo utilizar encapsulación PPP. ¿Estamos claros? La PPP ha sido diseñada cuidadosamente para la compatibilidad con hardware, lo más utilizado, a pesar de que esto ya es antiguo, ya vamos a ver. Encapsula tramas de datos sobre la capa 2, que hablamos de enlaces físicos. Establece la conexión directa mediante cables series, líneas telefónicas que casi ya no se utiliza, líneas troncales que sí hay, teléfonos celulares a través de LTE, enlaces de radio a través de microondas y enlaces de fibra óptica, que es lo que más que todo sí hay. Hay ventajas de utilizar PPP, incluyendo el hecho de que no es propietario. Esta es una de las ventajas principales de PPP. Entonces, como le dije, esta es una bibliografía bastante histórica que le trata desde las bases de las redes WAN.
Lo que luego surge es PPOE y PPOA. ¿Qué suponen que significa estas dos siglas aumentadas aquí? ¿Alguna idea? ¿Ya? Siempre que ustedes ven una O pequeñita, ¿ya? Bueno, significa que es un conector de no importancia, o bueno, que vean una minúscula, significa que no es tan importante esa de ahí, ¿sí? Pero que tiene su significado. Esa O viene de over. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, este PPP sería enlace de protocolo de punto a punto sobre ¿qué tecnología? Sobre E. ¿Qué tecnologías se imaginan con E? ¿Y qué tecnologías se imaginan con A? Ideas. ¿Qué tecnologías se imaginan? ¿Ya? Básicamente la una Ethernet y la otra over ATM. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces note que estas se van modificando o van sufriendo ciertas situaciones para irse adaptando. Entonces este era PPP over Ethernet y PPP over ATM. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ustedes pueden googlear, pueden tal vez ver la parte histórica de esto, quién apareció, para qué sirvió, etc. ¿Estamos? Vamos terminando rapidísimo esto. Les robo unos minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que hay tecnologías emergentes. Como le dije, ya no es lo de arriba, ¿sí? Ha ido cambiando. Desaparecieron algunas. Note que aquí ya no están las conmutadas por circuito. Bueno, sí está todavía conmutado por circuito, pero tenemos las dedicadas y las conmutadas. Líneas dedicadas, como lo muestra ahí, ¿ya? Los D1s y T1s, que habíamos hablado de que estas ya desaparecieron. Sí, estamos hablando de tecnologías tradicionales. Circuito conmutado, habíamos hablado de que las PSTN, las Public Switch Telephonic Network, desaparecidas, y las Integrated Service Digital Network también desaparecidas. ¿Sí? E incluso estas dos de aquí, Front Relay y ATM, Front Relay desaparecido y ATM más o menos, pero también ya casi desaparecido. ¿Estamos claros? Tecnologías actuales y emergentes, en dedicadas está la banda ancha, ¿ya? ¿Qué hablamos? La fibra oscura, ¿ya? En conmutadas está, note que esto es dedicado, esto es lo que hablábamos punto a punto, ¿sí? Que es solamente ese enlace para esa empresa, para ese objetivo, para esa comunicación. Conmutada a través del paquete conmutado, a través de Internet, y esto lo hace MPLS y Metro Ethernet. MPLS más que todo en WAN y Metro Ethernet en MAN. ¿Estamos? Y basadas en Internet, relacionadas con MPLS, hablamos de banda anchas y VPNs. En especial, aquí hablamos de la parte privada, ¿ya? Aquí hablamos de que salimos de la parte privada, ¿ya? Y aquí hablamos de que salimos de la parte pública. ¿Estamos claros? Es una analogía a lo que hablábamos arriba, ¿sí? Arriba hablábamos de redes que salen a través de la parte privada y otras que salen a través de la parte pública. Y en la pública veíamos que salíamos a través de XDSL, que es tecnología de acceso, cable coaxial o cable Ethernet, wireless, que hablábamos de, por ejemplo, LTE estaba aquí, ¿sí? Que puede ser wireless o puede ser móvil, ¿sí? Y hablamos de fibra óptica, que es básicamente fibra óptica o Fiber to the Home, FTTH, ¿ya? Fiber to the Home, fibra hasta la casa o fibra hasta la empresa, etcétera, un montón de fibras, ¿ya? La tecnología aquí en especial es, bueno, la tecnología, más que la tecnología, el medio son las VPNs, y las VPNs se crean bueno, utilizando entre MPLS y algunas otras situaciones por acá. ¿Estamos? Entonces, note las tecnologías emergentes, y a pesar de esto hay una tecnología emergente que no se está nombrando y vamos a ver más adelante esa situación. ¿Estamos claros en esta parte? Que por favor diferencien cuáles existen y cuáles no. ¿Cómo funciona MPLS? Una vista rápida, luego veremos ya detalle. MPLS, por favor, si me dan googleando rapidísimo, ¿qué significa MPLS? Comunicación de etiquetas multiprotocolo. ¿Ya? Multiprotocol Label Switched o Switch. ¿Estamos claros? Creo que les dice eso. Multiprotocol Label Switch. ¿Sí? Etiquetas de conmutación multiprotocolo. ¿Estamos claros? Entonces la red MPLS da un soporte de etiquetado y empieza a etiquetar en especial prioridades. Por ejemplo, dice, si tengo voz, tiene prioridad 1, etiqueta, aquí está poniendo de rojo, y llega al otro extremo y sabe, desarma la etiqueta este otro router, y por ejemplo, bueno, la etiqueta se desarma aquí, sí, tendrán cuidado, aquí se arma la etiqueta y aquí se desarma la etiqueta. Y estos de acá vienen a ser, note que aquí salió paquetes, acá también llegaron paquetes. Pero MPLS logra que los paquetes que están rojos aquí, por ejemplo, ¿ya? Tomen la prioridad aquí en la red, a través del enlace, que no es aquí uno, son varios. Hay 1, 2, 3, 4, 5 routers, etcétera, una cantidad enésima de routers que van atravesando. Salen a través de esta red, pero salen con la prioridad 1 de llegar primeros. Y note que logran llegar primeros esos rojos de ahí. Entonces, MPLS trata ya de dar calidad de servicio.
Note que pone una prioridad 2 a una transmisión de video y llega a esa transmisión de video también con cierta prioridad. Pone una prioridad 3 y prioridad 4 a los datos de una computadora, yo que sé, un archivo que está descargando, que está enviando un correo. Note que no tiene una prioridad de que deba llegar tan rápido como una transmisión de video, como el audio de una llamada, una videollamada. Entonces eso le da una menor prioridad y esa llega al último por acá. ¿Sí? Entonces ese es el principio de funcionamiento de IMPLS. Pero para esto se necesita quien haga esta situación de MPLS, de etiquetar los paquetes y de desetiquetar. Y obviamente son routers que soportan MPLS, IP-MPLS. ¿Estamos? Entonces, ese es el funcionamiento básico de IP-MPLS, ¿sí? Básicamente se dice IP-MPLS porque trabaja con protocolo IP igual, a la par. ¿Estamos? Luego de esto de aquí, entendiendo cómo funciona MPLS, vemos que en general MPLS tiene sus tecnologías, bueno, es que tiene sus tecnologías, tiene su convergencia con todas las tecnologías vistas. Note que aquí está TDM, que manejaba los D1s, los T1s, con ATM y Front Relay se pueden conectar a MPLS, SDH, que hablábamos de una tecnología de capa de acceso al medio, ¿ya? Para poner datos en el medio, que también se conecta a MPLS, wireless multipunto, Metro, Ethernet, que funciona en las MAN, TDM, fibra óptica, HDCL, que son tecnologías de DSL, se pueden conectar a MPLS, DSL y ATM se conectan a MPLS, wireless punto a punto, no multipunto como acá, sino punto a punto, también se conecta a MPLS, la tradicional y casi desaparecida Public Switch Telephonic Network, la red telefónica pública, también se conecta a MPLS, y el HFC, que es cable de cabecera final, o cable, bueno, de acceso final de suscripción, también se puede conectar a MPLS. Y esto permite implementar arriba más protocolos de seguridad. Note que aquí ya permite hacerlo a VPN, permite implementar protocolos de seguridad a través de Internet. Dado que usted está saliendo a través de Internet y está metiendo paquetes en toda la red, debe manejar un poco más la seguridad. Algo importante de ver aquí es que, por ejemplo, hay unas líneas rojas, significa que aquí sale una red MPLS, VPN1, y se conecta con la red MPLS, que está por acá, la misma roja. Se conecta también con la misma roja de acá. Se conecta con la roja de acá, se conecta con la roja de acá, se conecta con la roja de acá, etc. Y la azul obviamente se conecta con la azul. Entonces note que usted empieza a separar tecnologías, a separar el tráfico, a poder hacer muchas cosas con MPLS, ¿ya? Entonces MPLS le da esa escalabilidad que necesitaba la red. Luego de esto, ya para terminar, aparece una nueva tecnología. MPLS luego presenta sus desventajas, en especial por cierta complejidad que empiezan a cargar estos routers, en especial estos de aquí, ¿ya? Porque estos son los que arman las etiquetas y desarman las etiquetas. Entonces, si usted no tiene un router MPLS, pues no va a poder etiquetar a la entrada y desetiquetar a la salida. Entonces empiezan a manejar primero gran cantidad de etiquetados. Segundo, digamos que el cambiar de etiqueta, el cambiar de ruta o algo de la red no es tan dinámico, es medio fijo. Se etiqueta aquí, usted le dice sigue un camino y desetiquete acá, ¿ya? Si algo pasa, note que otro no puede hacer la función de él, ¿sí? Si algo le pasa a este router, digamos que había una conexión, yo qué sé, por aquí, por acá, por acá, por acá y por acá, ¿ya? Si algo le pasa a este enlace, o si algo le pasa a este router, digamos que esto sale, por ejemplo, por acá, me estoy inventando, y algo le pasa a este router, note que el de acá no tiene la facilidad de implementar MPLS, es decir, no puede salir con MPLS, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que empiezan a ser muy limitada esta cuestión de los otros routers. Entonces, surgen nuevos paradigmas por muchas otras cuestiones de desventajas, que son las SDN WAN. Software Defined, es decir, definidas por software, WAN, o WAN definidas por software, la cual hace principalmente la separación del plano de datos del plano de control. Es decir, aquí solamente se conmuta circuitos, se conmuta paquetes, y acá se controla esa conmutación, ¿ya? Solamente quiero que conozcan que existe algo más arriba de MPLS, que ahora es actualmente las SD-WAN. ¿Estamos? ¿Cómo funciona esto? Ya vamos a ver cuando veamos el funcionamiento del router, que de hecho ustedes ya lo hayan visto cómo funciona el router, y simplemente se separa el plano de datos del plano de control. ¿Estamos? Y creo que con eso terminamos. Bueno, aquí simplemente para
para ejemplificar, ¿ya? SDN, SD1, ¿ya? O SDN1, lo único que hace es ser convergente con MPLS. No es que le hace desaparecer a MPLS, sigue existiendo MPLS, ¿ya? Pero converge también con la red de Internet y converge también con las nuevas tecnologías inalámbricas como lo es LTE, ¿sí? Entonces, SDN trata de abarcar a todos. Entonces, no es que MPLS ha sido reemplazada, sino están en convergencia con SD-WAN. Incluso hay muchos que no usan SD-WAN, siguen usando MPLS, siguen usando Internet, siguen usando LTE para, por ejemplo, esto para MAN, o bueno, para MAN o para, sí, para MAN generalmente, para MAN y para LAN, y sigue teniendo accesos desde una sucursal hacia los diferentes servicios que usted necesite en nube o en oficinas principales. ¿Estamos claros cómo funciona la tecnología de todo lo involucrado a WAN? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Estamos claros? Y hasta ahí la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo revisado hoy? ¿No? Por favor, revise esto, ya le enviaré la materia y cualquier duda que tenga la conversaremos el fin de semana, bueno, el viernes y el fin de semana en clases. ¿Estamos? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense, que les vaya bien.